Así es, el senador Daniel Ávila está con nosotros en el estudio esta mañana en 11 Noticias. Vamos a hablar, senador, de un tema pues que está también sobre la mesa. Escuchábamos que si bien ya el nuevo gobierno entra el 1 de diciembre, pues el Congreso se renueva el 1 de septiembre. Estamos a pues un par de semanas de que esto se dé. Pero usted ha destacado algunas de las coincidencias que ve con el nuevo gobierno y los retos también que tiene por delante Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, senador, coméntenos sobre eso. Así es, Lupita, pues un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación a ti y a Canal 11. Y también pues saludar a don Javier Solórzano, que está ahí pasándola mal, pasándola ¿verdad? mal allá en Colombia, en Cartagena de Indias, allá en la tierra de don Gabriel García Márquez, y pues, con todo y guayabera. Así es. De verdad, mira, Lupita, comentarte que hace aproximadamente 2 semanas el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de iniciativas o de reformas tanto a la Constitución como a leyes secundarias, a los legisladores de su partido de Morena, para el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza con la legislatura el 1 de septiembre, y que pues hay muchísimas coincidencias desde mi punto de vista que valdría la pena comentar. En primer lugar, la propuesta de bajar de que ningún funcionario del gobierno federal pudiese ganar más que el presidente de la República. Creo que lo considero una iniciativa viable que se pudiese aprobar en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La revocación del mandato, la eliminación del fuero que se aprobó en la Cámara de Diputados Federal y se quedó pendiente de aprobar en el Senado de la República. Creo que también es muy importante esta iniciativa de quitarle el fuero a todos los servidores públicos, tanto de cargos de elección como los servidores públicos que están en el gobierno federal, delegados federales que inclusive. Entonces, creo que hay bastantes iniciativas de estas donde hay coincidencias, donde consideramos que es lo que está pidiendo a gritos la sociedad mexicana. Claro. El tema de trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de Defensa, revertir el decreto de privatización del agua, que lo conversamos con Javier Solórzano en la última vez que estuvimos, y que prácticamente ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya propuso eliminar estos decretos que privatizaban el agua. Y lo más importante, Lupita, convertir como delitos graves la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral. Que ahora son delitos ya dentro de lo que se sanciona, pero había una variable ahí que hacía la diferencia, ¿no? Que sí, Lupita, acá lo importante es que ya están tipificados como delitos. Hace un momento escuchaba a Javier hablar de los 50 puntos para combatir la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, y el punto acá principal es que ya son delitos, sí, pero no son delitos graves. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sanciones económicas para que el que cometa corrupción, actos de corrupción, inclusive hay sanciones o penas de prisión de 10 a 20 años inclusive, pero el problema es que como no son tipificados como delitos graves en la Constitución, en el artículo 20, pues básicamente pagan una fianza y salen en libertad, sí, bajo se deja caución. La puerta abierta para que se Esto repita. está pasando lo mismo con el robo de hidrocarburos, con los famosos huachicoleros, que te comento que la semana pasada en mi tierra, en Yucatán, donde no había nada de eso, hubo una explosión también de robo de hidrocarburos, de gasolina, y pues inclusive fallecieron 2 personas. Y esto pues prácticamente se está yendo a muchas partes de la provincia, del interior de la República, el problema del robo de hidrocarburos, y que también no está tipificado como delito grave. Y acá lo importante para la nueva legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que se legisle para que sean delitos graves. ¿Nunca se tipificó como delito grave en esta legislatura estos asuntos? Se aumentaron las penas hasta como 20 años en el caso del robo de hidrocarburos, y en el caso de los delitos electorales. Recordarás que desde abril de 2016, hace más de 2 años, presentamos 2 iniciativas para que los delitos electorales sean considerados delitos graves. Lo mismo, tanto el INE como la FEPADE en su momento señalaron tanto en la península de Yucatán, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, el delito del turismo electoral, donde en época de elecciones en Yucatán, mucha gente de Quintana Roo viajaba a Yucatán
hacer su cambio de credencial de elector con domicilio en Yucatán para que puedan participar en las elecciones de Yucatán. Viviendo siempre en Quintana Roo. Viviendo en Quintana Roo y trabajando en Quintana Roo. Terminaban las elecciones en Yucatán, hacían nuevamente su cambio de credencial de elector con sus domicilios donde viven realmente. Entonces, eso lo señalamos, se corroboró en más de 5,000 casos de quintanarroenses que iban a Yucatán, pero el problema es que se les detectó, se les multó con sanciones económicas, Lupita. Y ahí quedó. Y ahí quedó. O sea, los agarraban con órdenes de aprehensión dictadas por un juez, pagaban la fianza y salían en libertad. Entonces, esos son los temas importantísimos, tanto los delitos por corrupción, el delito por robo de hidrocarburos y el delito de fraude electoral, tipificarlos como delitos graves en el Congreso de la Unión, legislarlos para que en las próximas, una vez que estén vigentes y ya están en vigor estas leyes, pues ya no puedan salir bajo fianza, y yo creo que de esa manera van a bajar los índices y los niveles de corrupción, de robo de hidrocarburos y por supuesto del fraude electoral. Entonces yo creo que es sumamente importante, Lupita, estas modificaciones, tanto a la Constitución como a leyes secundarias, al Código Federal de Procedimientos Penales, para de una vez que se acabe la corrupción, que creo que es uno de los puntos principales, el mandato que millones y millones de mexicanos nos dieron a conocer el 1 de julio, que querían que se combata la corrupción desde todos los niveles de gobierno. Muy bien, pues ahí está el reto para la nueva legislatura y bueno, pues estaremos muy pendientes. Esta comisión permanente se clausura el 31 de agosto. El 31 de agosto terminamos en la comisión permanente y pues prácticamente a partir del 1 de septiembre entra la nueva legislatura tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y entran con el próximo paquete económico para el próximo año 2019. El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal estará presentando el paquete, que tengo entendido que ya el gabinete de Andrés Manuel López Obrador está trabajando para que las propuestas que está armando para el próximo 2019 sean incluidas, ¿no? Y hay mayoría ahora de mujeres en el Senado. Y eso, la verdad, a mí me da muchísimo gusto. Como senador, fuimos parte de los senadores que legislamos en el tema de equidad de género. Y pues la verdad es, ya era hora, que se le respete el derecho a las mujeres, sobre todo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pues ahí estará la equidad de género, son mayoría por dos legisladoras, pero también esto va a ser importante, senador, y el reto también para los que vienen, entrarán a formar parte ya de los escaños ahí dentro de la Cámara de Senadores 128, y si bien habrá mayoría de quienes integran este Frente de Juntos Haremos Historia, también habrá que establecer como meta el diálogo, la apertura con quienes son minoría, porque en el Congreso pues esto es muy importante para no llegar con una mayoría aplastante, que ha sido un compromiso también de Andrés Manuel. Lupita, yo creo que lo más importante, tiene que haber consensos, tiene que haber mucho diálogo, no porque el partido de Andrés Manuel Morena tenga la mayoría en las dos cámaras, pues vayan a arrasar con las leyes y con las iniciativas y con las reformas. Creo que acá lo más importante es que hayan mucho diálogo, mucho consenso, y pues yo veo en la mayoría de las iniciativas que se van a presentar por el nuevo gobierno, veo coincidencias, veo iniciativas que la sociedad mexicana está pidiendo a gritos: eliminar el fuero, que nadie gane más que el presidente de la República, entre otras cosas que creo que son positivas. Claro. Reducir la burocracia del gobierno federal, también creo que es positivo. En un país donde hay más de 50 millones de mexicanos que están en pobreza, esto creo que es importantísimo, medidas que se están tomando, ¿no? Veremos en el transcurso ya de que empiece la nueva legislatura, ver cómo se van dando estos cambios y estas reformas. Esto no tendría que frenar, senador, de ninguna manera la operatividad, el funcionamiento dentro de las cámaras, dentro del Legislativo, dentro del Senado de la República, esta política de austeridad. Mira, hace un momento nos decían que en el Senado de la República tiene un presupuesto aproximadamente de 4,900 millones de pesos al año. Sí. Se va a reducir en 2,000 millones de pesos, casi un poco más de un 40%,
el presupuesto solamente del Senado. Esto quiere decir que se van a reducir en un 50% las comisiones ordinarias. Yo creo que sí se puede. Yo creo que con voluntad política de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República sí se puede. Lo mismo en la Cámara de Diputados. Y pues tendría que haber mucha voluntad política, no solamente en el poder legislativo. Yo creo que también tiene que ver en el poder ejecutivo federal y también en el poder judicial. Es básico. Ahí están. Senador Daniel Ávila, muchas gracias y mucho éxito en sus nuevas tareas que seguirá una vez que deje el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Un saludo a todo el auditorio de Canal 11. Muchas